Bai. Bai, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ay, no he traído el papel del pleno. Tenía ahí marcado. Vale. Sí, au. Lo he visto con los hijos, hasta en el peinado. También aquí la jefa algo se ha hecho, también, Pues los compañeros del medio lo tienen más difícil. Lo tienen más difícil el cambio de luz. Han cambiado de sitio. Bai, pres? Vale. Denok gaude, uste dut. Arratsaldeon ta abenduko osoko bilkurari hasiera emango diogu. Ángel, nahi duzunean. Buenas tardes. Vamos a proceder a la celebración de la sesión ordinaria, en el cual el primer punto del orden del día tenemos aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria del 25 de noviembre del 2021.
Desde AJ no vamos a aprobar el acta porque justo mis intervenciones no se recogen. En concreto la que hice sobre Mendicosolo debió fallar el vídeo, pero bueno, seguimos teniendo la grabación de audio y pues bueno, es cosa de querer hacer las cosas bien y plasmar por escrito aquello que no se ha podido recoger en el vídeo acta. Bueno, primera noticia que tengo. Bueno. Luego te comento lo que se podría hacer, ¿vale? Bien. ¿Votos a favor del acta? De la aprobación del acta. Empiezo, bueno. EAJ-PNV. Ah, no, perdona, que empiezo por el Grupo NOA. Grupo NOA. Grupo Socialista. Agara. EH Bildu. Bai. EAJ-PNV. ¿Es o abstención? Es. Vale. Bien. Como segundo punto del orden del día es dar cuenta de los decretos de alcaldía del mes de noviembre del 2021. Como tercer punto del orden del día es dar cuenta del acta de la Junta de Gobierno Local del día de noviembre del 2021. Como cuarto punto del orden del día es dar cuenta del acta de la Junta de Gobierno Local de 24 de noviembre del 2021. Como quinto punto del orden del día es dar cuenta del plan de acción relativo a las recomendaciones emitidas por la Intervención Municipal en el informe resumen anual de las actuaciones de control interno del Ayuntamiento de Arrigorriaga. Como sexto punto del orden del día es dar cuenta del plan anual del control financiero del 2022. Como séptimo punto del orden del día es dar cuenta del decreto de alcaldía referente a la Delegación Especial en materia de educación a la concejala Celia Ruiz Jiménez. Como punto número octavo del orden del día es aprobación de la incorporación de los requisitos básicos adicionales en la guía de fiscalización del Ayuntamiento de Arrigorriaga. Bien, la propuesta de acuerdo de la comisión informativa es la siguiente. Primero, aprobar la incorporación de los requisitos básicos adicionales propuestos por la intervención en la guía de fiscalización del Ayuntamiento en los términos que constan en el expediente. ¿Alguna intervención? Pasamos a votar. Grupo NOA. Grupo Socialista. Abstención. Grupo Agara. EH Bildu. Bai. EAJ-PNV. Perdonad, en el referente al acta de la aprobación, visto el resultado de la votación, ha sido aprobado, ¿de acuerdo? Y en el punto número 8, visto el resultado de la votación, también ha sido aprobado el dictamen de la comisión informativa. Como punto número 9, aprobación inicial de la modificación de la plantilla orgánica de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Arrigorriaga y de su organismo autónomo Arrigorriaga Udal Euskaltegia mediante creación de una plaza y un puesto de trabajo de responsable de comunicación. La propuesta de acuerdo que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente. Primero, incorporar en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos Euskaltegia la siguiente. Hay un puesto de responsable de comunicación, todo ello en cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. ¿Alguna intervención? Bai, Argoitz. Bai. Bueno, desde el Grupo Socialista de Arrigorriaga, ya el año pasado ya comentamos algo sobre este tema, licitación que salió varios meses más tarde de que tuviese que salir. Y bueno, y entre otras cosas también denunciamos que un año más tarde nuestra postura sigue siendo la misma. No se reclamaban ni vehículos ni maquinaria con bajas emisiones en gases o máquinas que emitan poco ruido, como son, por ejemplo, las eléctricas. Y en el caso de los vehículos, pues otro de los artículos que ponía, pues tan solo se mencionaba que tuviesen la ITV en vigor. También criticamos en su día que la prórroga del servicio fuese anual. Un ejemplo de ello es que tan solo se presentó una empresa, la actual. Eskerrik asko, Argoitz. Pues entonces pasamos a votar. Grupo NOA. Grupo Socialista. Abstención. Grupo Agara.
EH Bildu, Bai. EAJ-PNV. Visto el resultado de la votación, ha sido aprobado el dictamen de la comisión informativa. Como punto número 11 del orden del día, tenemos mociones de urgencia si las hubiera. ¿Vais a presentar una moción? Sí, tenemos un texto, una moción para presentar. Te paso las copias para que se repartan. Bueno, igual, si no, así. Bueno, explico a la corporación que el procedimiento que establece la legislación vigente en materias cuando se presenta una moción no prevista en el orden del día, lo que procede es que por parte de los promotores de la moción deberán explicar la urgencia de por qué se incluye esta moción fuera del orden del día y será sometido a votación y se necesita la mayoría absoluta. Si se obtiene la mayoría absoluta que se aprecia la urgencia de incluir este asunto en el orden del día, se procederá a su debate. Si no se aprecia la urgencia por mayoría absoluta, pues no se trata del asunto. ¿De acuerdo? ¿Todos claro? Vale. Entonces, tiene la palabra el Grupo Municipal de AJPNV. Bueno, presentamos esta moción, los tres grupos de la oposición. Es referente al contrato de prestación de servicios deportivos en la empresa Saker Kirol Zerbitzuak durante el periodo comprendido entre mayo de 2020 y febrero de 2021. Acreditamos la urgencia de la misma, dado que lo que ha acontecido con este contrato es de máxima gravedad. Nos parece que es momento de que se haga una reflexión importante acerca de este tema y no podemos dejar que pase más tiempo al respecto. Sin más, poco más tengo que añadir sobre la urgencia. Creemos que la contratación es una parte muy importante en este ayuntamiento y habría cosas que corregir y mucho margen de mejora. Por eso traemos esta moción a este pleno. ¿Alguna intervención? Vale, entonces vamos a proceder a votar si el Pleno aprecia la urgencia de la inclusión de esta moción en el orden del día. Grupo NOA. Grupo Socialista. Ágara. EH Bildu. Bai. EAJ-PNV. Visto el resultado de la votación, el Pleno ha aprobado la inclusión de este asunto en el orden del día y se procede a tratar el contenido de dicha moción. Tiene la palabra el Pleno. Sí, vamos a leer el texto. Reconocemos la dificultad que durante el periodo comprendido entre mayo de 2020 y febrero de 2021 el COVID-19 ha originado en la tramitación de la prestación de este servicio. Sin embargo, esa dificultad no puede servir de excusa para no asumir las graves deficiencias en la gestión de este contrato desde el punto de vista del liderazgo político. A pesar de que la Concejalía de Deporte conocía perfectamente la fecha en la que finalizaba el contrato con la empresa Saker Kirol Zerbitzuak, decidió continuar prestando el servicio sin la cobertura legal de un contrato, lo cual evidencia una grave irregularidad. Bye. Pero además, el hecho de no haber dado unas directrices claras ni al personal del ayuntamiento ni a la empresa mencionada también hace patente la falta de responsabilidad y de planificación que ha llevado al ayuntamiento a esta situación. Consideramos que esta actitud es completamente reprobable. Por ello exigimos que en un futuro no vuelva a repetirse una gestión política tan inadecuada como la referida. Y para ello vemos imprescindible que se realice una reflexión por parte del equipo de gobierno sobre la responsabilidad que se le debe exigir a la Concejalía de Deporte por todos los efectos que este hecho ha tenido en la Administración municipal. Asimismo, con el objetivo de que se practique una transparencia efectiva, consideramos oportuno que hasta final de legislatura se nos haga llegar a los grupos que formamos la oposición un informe sobre el estado en el que se encuentran los contratos sujetos a la ley del sector público. Por todo lo que antecede, se acuerda que, primero, se remitirá trimestralmente a los grupos políticos de la oposición un cuadrante con el vencimiento de los diferentes contratos de carácter sustancial que tiene el ayuntamiento. Y segundo, se asumirá por parte del equipo de gobierno la responsabilidad política correspondiente a la falta de liderazgo en la gestión de este contrato. Una cosa, perdona, ha sonado el teléfono, pensaba que lo tenía apagado. Yo no sé si en la grabación quedará tu intervención o no.
Yo propondría, por si acaso, si queréis volver a repetir la moción íntegramente para que quede bien grabada o si continuamos adelante. Digo, porque no sé cómo va a quedar grabado después de lo que ha comentado vuestro compañero. Entonces, hay esa opción porque igual no sale el contenido íntegramente, pero el sonido, no tengo ni idea. Queda en vuestras manos la posibilidad de repetirlo o continuamos. No, pero bueno, es lo que queda grabado. ¿Vale? Vale. Pero se puede incorporar, si no, el texto. Sí, pero me refiero a efectos de grabación, es exclusivamente. El texto sí va a incorporarse en el acta. Es a efectos de grabación. ¿De Repetimos acuerdo? que no pasa nada, Vale. no cuesta nada. Reconocemos la dificultad que durante el periodo comprendido entre mayo de 2020 y febrero de 2021 el COVID-19 ha originado en la tramitación de la prestación de este servicio. Sin embargo, esa dificultad no puede servir de excusa para no asumir las graves deficiencias en la gestión de este contrato desde el punto de vista del liderazgo político. A pesar de que la Concejalía de Deporte conocía perfectamente la fecha en la que finalizaba el contrato con la empresa Saker Kirol Zerbitzuak, decidió continuar prestando el servicio sin la cobertura legal de un contrato, lo cual evidencia una grave irregularidad. Pero además el hecho de no haber dado unas directrices claras ni al personal del ayuntamiento ni a la empresa mencionada también hace patente la falta de responsabilidad y de planificación que ha llevado el ayuntamiento a esta situación. Consideramos que esta actitud es completamente reprobable, por ello exigimos que en un futuro no vuelva a repetirse una gestión política tan inadecuada como la referida y para ello vemos imprescindible que se realice una reflexión por parte del equipo de gobierno sobre las responsabilidades que se le debe exigir a la Concejalía de Deporte por todos los efectos que este hecho ha tenido en la administración municipal. Asimismo, con el objetivo de que se practique una transparencia efectiva, consideramos oportuno que hasta final de legislatura se nos haga llegar a los grupos que formamos la oposición un informe sobre el estado en el que se encuentran los contratos sujetos a la ley del sector público. Y por todo ello, lo que antecede, se acuerda que, primero, se remitirá trimestralmente a los grupos políticos de la oposición un cuadrante con el vencimiento de los diferentes contratos de carácter sustancial que tiene el ayuntamiento. Y segundo, se asumirá por parte del equipo de gobierno la responsabilidad política correspondiente a la falta de liderazgo en la gestión política de este contrato. Digo yo. A nuestro entender, lo único que justifica meter esta moción como de urgencia son las prisas por parte del PNV de su portavoz de intentar ocultar las responsabilidades que se derivan del punto número 9 del pleno de esta tarde. Por resumirlo, la situación es la siguiente. Durante más de 4 años, el anterior equipo de gobierno, con su concejala de comunicación Sonia Rodríguez a la cabeza, tuvo a un trabajador, como se recoge en sentencia judicial, trabajando bajo la figura de falso autónomo. Es decir, que durante todo ese tiempo hubo un trabajador en este ayuntamiento con horario, trabajando en las instalaciones del ayuntamiento, con material de trabajo cedido por el ayuntamiento y además recibiendo órdenes de una responsable política, tanto desde la Concejalía de Comunicación como desde la Alcaldía. En resumen, cumpliendo todos los requisitos de lo que es un falso autónomo. Como decimos, no fue un día, ni un mes, ni un año, sino que durante 4 largos años el PNV, que lleva toda la legislatura dándonos lecciones de gestión, de conocimiento del procedimiento administrativo y de fiscalización, no se enteró o no se quiso enterar. No sé cuál de los dos supuestos podría ser más grave, de que tenía un trabajador en esta situación. Nada más llegar este equipo de gobierno, recibimos una demanda en la que este trabajador solicitaba reconocer la relación laboral y que se revocara su no continuidad en el ayuntamiento. El resultado y las consecuencias de esta brillante, entiéndase la ironía, gestión es que el ayuntamiento va a pagar cerca de 100.000 euros en concepto de indemnización y que este trabajador se convierte en indefinido no fijo, con lo que pasa a formar parte de la plantilla de trabajadores del ayuntamiento, pese a no cumplir los principios de igualdad, mérito y capacidad que se requieren para entrar en la administración pública. Una vez más, y van unas cuantas, a este equipo de gobierno le ha tocado arreglar los desaguisados del anterior equipo de gobierno. Bestalde batetik, Sakerrekin gertatu denaren harira, hainbat gauza aipatu nahi ditugu. Hasteko, egoera hau pandemia batean erdian eman dela.
eta administrazioak inoiz egon ez diren egoera ezoiko eta berezi batean egon direla. Hori horrela, udalgo gobernu honek pandemiaren hasieran erabaki zuen langileen eskubideak bermatzea, eta horretan aritu ginen, lehen hilabete horietan. Egoerak aurrera egin ahala, Sakerren eskakizunak bideratu behar zituzten bi teknikariak ez zeuden lanean momentu horretan, eta horrek egoera behar baino gehiago luzatu zuen. Onartzen dugu erantzuna asko luzatu dela, eta hartu ditugu neurriak berriro gerta ez dadin. Beste askotan aipatu dugun bezala, gure helburua eta lana herritar guztien diru dena tentuz erabiltzea da. Bai. Eskerrik asko. Reglar desaguisados de lo ocurrido respecto a Saker, o sea, vamos, desaguisado el que habéis preparado vosotros y vosotras. Por un lado, el COVID-19 no puede tener la culpa de lo que ha pasado con este contrato, ni que los trabajadores o trabajadoras estén de baja tampoco. Aquí lo que hacían falta eran directrices, eran agindus por parte del personal político. Porque si no, ¿qué respuesta se puede dar para que año y medio después se haya hecho lo que se ha hecho? Es decir, tramitar unas indemnizaciones. ¿Cómo se puede explicar que nadie de este equipo de gobierno haya dicho ni una palabra en año y medio sobre lo que estaba ocurriendo? Porque erais sabedoras y sabedores de lo que estabais haciendo, ¿verdad? Cuando nos decía la alcaldesa que se había enterado en julio de 2021 y resulta que había tenido a un servicio funcionando sin contrato 6 meses más atrás. ¿Eso tampoco lo sabía la alcaldesa? Eso no lo sabía la alcaldesa. Lo que pasa que no lo decía. Respecto al punto número 9, Idoia, siempre se pueden hacer las cosas mejor, claro que sí. Asumimos lo que tengamos que asumir, no nos duelen las prendas para eso. Y desde luego el equipo de gobierno actual también tiene mucho margen de mejora, por cierto, mucho. Creo que sabes, y si no sabes te lo digo, se estaba haciendo, y de hecho os encontrasteis un pliego de licitación para sacar ese contrato. No está Álvaro en estos momentos, no lo puede certificar, pero se estaba haciendo ese trabajo. Lecciones, no tengo ni idea de las que hemos dado, pero lecciones de oposición también podíais haber dado vosotros y vosotras. Quiero decir, estabais en la oposición, también podríais haber hecho un seguimiento de lo que estábamos haciendo y de lo que no. Y por cierto, sabiendo que estaba este juicio de por medio, habéis contratado a una empresa, Mundomira. Primero, estuve mucho tiempo pidiéndole a Iñaut facturaciones de aquella empresa, que se me tardó en dar, de hecho muchas cosas no se me dieron. ¿Por qué? Porque la teníais con un contrato menor cuando requería una licitación. Así lo tuvisteis mucho tiempo. Y según la intervención, de manera fuera del procedimiento legal, hasta que habéis sacado la licitación. O sea, ahora sabíais que era una posibilidad tener que asumir a esta persona en el ayuntamiento más una empresa contratada. ¿Eso es ser responsable por vuestra parte? Bueno, ahí lo dejo. Pero la moción no trata de Igor Goikoetxea, no. La moción trata de Saker Kirol Zerbitzuak. Y de que por favor os pedimos que las contrataciones se hagan con más cuidado. Y también que haya más transparencia, que nos digáis qué contratos tenemos, cuáles son las fechas de vencimiento, y que no se cometan irregularidades de este tipo. Creemos que esto es inadmisible. Bai, eskerrik asko. Iñaut. Bueno, lehenik eta behin barkamena eskatu ze ahotsa oso hartuta daukat. En segundo lugar, agradecerles a los grupos de la oposición las atenciones que me han dedicado, felicitarles la Navidad. Y eso, no, felicitaros la Navidad.
Entonces vamos a pasar la moción presentada por el Grupo Nacionalista Vasco, EAJ-PNV, y el resultado de la votación será el siguiente. Grupo no. Ángel, perdona, no. Perdonar. Es que como no me he fijado. Vale, sí, perdonar. Entonces, es una moción presentada por el Grupo Municipal EAJ-PNV, por el Grupo Partido Socialista Euskadiko Ezkerra y por el Grupo NOA. Bien, entonces la moción presentada por estos tres grupos políticos se va a proceder a su votación. Grupo NOA. Grupo Socialista. Grupo Agara. EH Bildu. EAJ-PNV. Visto el resultado de la votación, ha sido aprobado el contenido de la moción presentada por los mencionados tres grupos políticos municipales. Punto número 12 del orden del día. Ruegos y preguntas. ¿Alguna intervención? Un aviso. Varios vecinos y vecinas de la zona de Cubo nos trasladan que en las últimas semanas se han visto plagas no sé si es la palabra, pero se ha visto con frecuencia ratas por la zona. Incluso se ha visto que trepan a la zona de las palmeras que están junto a la pasarela San Andrés. Más que nada para pasar el aviso y si es posible, que se actúe en la zona. Es que ricasco. ¿Vale? ¿Y el es? Dejas. Porque va al hilo con lo de Cubo. Nos gustaría hacer eco de las voces de varios vecinos y vecinas de Cubo que a lo largo de estos últimos días nos han hecho llegar sus opiniones sobre lo dejado que está el barrio. Voy por zonas concretas y por el orden que se han ido dando también. En primer lugar, el túnel hacia Cubo, que sin duda hay que arreglarlo, pero bueno, cabe destacar que en un acuerdo firmado con nosotros de los presupuestos de 2020 ya había la propuesta de arreglarlo. Habéis esperado 2 años y finalmente habéis aceptado la propuesta en los presupuestos participativos. Parece que si lo decimos nosotros desde AJ no, pero si lo dicen los vecinos y vecinas sí, como si nosotros no hablásemos precisamente en nombre de vecinos y vecinas. 2. La ladera que da hacia las casas del Arrasco, enfrente de la plaza donde está el parque infantil, lleva aproximadamente 2 años sin segarse. ¿Hay algún motivo por el que no se esté segando? ¿Tenéis previsto segarla algún día? 3. El parque infantil de la plaza está muy deteriorado y cada temporal, teniendo en cuenta el último, pues empeora aún más. La moqueta de caucho está muy agrietada en varias zonas, por ejemplo, debajo de los columpios, en las cercanías de los árboles. Hay verdín en todo el caucho, prácticamente pareciendo de color verde, y faltan 3 árboles. Estáis dejando que el centro de reunión de las familias se vaya muriendo poco a poco. 4. Sobre el estado de la pasarela de San Andrés y que el ascensor se estropea cada 2x3, no voy a insistir mucho porque, por suerte o por desgracia, no haya pacto con vosotros para los presupuestos de 2021 que se arreglase y José Ignacio os lo ha comentado en varios plenos. 5. El riachuelo del barrio está convertido en una especie de basurero. Hay bidones, plásticos, maleta, metales tirados ahí desde hace varios meses. ¿Tenéis previsto, tenéis intención de limpiarlo? 6. Bueno, pues con la llegada del otoño y con todo lo que ha llovido últimamente, que no ha sido poco precisamente, se ha debido atascar algún desagüe, alguna arqueta en el fondo del parking de Cubo y cada vez que llueve intensamente se inunda esa zona, está como un poquito inclinada. Estaría bien un chequeo o una limpieza para que alguien que aparque el coche ahí no tenga el riesgo de que al día siguiente se lo encuentre ahí inundado. Y 7 y último, dar un aviso de que a la entrada al barrio, al otro lado del río, en la zona de las huertas, nos han llegado que hay un avispero. No sé si eres conscientes. Sí, no sabemos si son avispas asiáticas, pero bueno, avispas. Han pedido que hoy lo transmita al Pleno para haceroslo saber, porque bueno, pues la persona que me lo ha transmitido debe de ser alguien que se dedica al tema de obras y entiende bastante de esto. Le he pedido que me lo explique un poco para no meter la pata, porque pues no entiendo estos términos. Y por otra parte, ya como vecino, lo que me ha comentado, es que entienden que se podría limpiar también la parte
la parte del talud que da a Adif, ya que están allí las máquinas, para hacer una limpieza. Dice que no sabe si hay jefe de obra estos días, pero parece ser que los señores que están allí en ese asentamiento que conocemos, en ese parking, deben de estar pidiéndoles que les muevan con la maquinaria de obra neveras, lavadoras, residuos, para poder ellos utilizarlos. Los vecinos lo que me comentan es si el parking va a quedar asfaltado para que tengan un buen suelo a la hora de montar las chabolas, o si se va a hacer una limpieza de ese chabolismo que hay allí. Están bastante preocupados. Entonces, bueno, me han dicho que os lo transmita. Ha sido un vecino de allí, de Santa Isabel, y bueno, pues la verdad es que tienen bastante curiosidad. Y luego ya aprovecho, si no os importa, para comentaros un poco el tema que hablamos el otro día con respecto a la recogida de basura. Esta vez nos mandan unos vecinos del barrio de Santa Isabel, si no me equivoco, creo que es, bueno, me lo han pasado, de Santa Isabel, a las 6:15 de la mañana, el camión de la basura recogiendo la basura, con unos ruidos que, bueno, si me lo dicen no me lo creo. Vaciando los contenedores, acelerando. Son las 6:15 de la mañana. Me dicen que entienden que tiene que empezarse la recogida por algún lado, como me comentaste, María Jesús, pero que agradecerían que se valorase el comenzar la recogida una hora más tarde, o empezar por algún otro sitio donde no se moleste tanto, porque, pues eso, a las 6:15 de la mañana, una persona que se tiene que levantar a las 7:30 para ir a trabajar, pues le es bastante molesto. Hasta el punto que se han levantado y lo han grabado desde la ventana, para tal, si queréis luego os puedo mandar el vídeo para que lo veáis y que entendáis que es una queja bastante lógica. Bueno, sin más. Bai. Vale, yo al hilo un poquito de lo que había dicho Yeltxu del tema de barrios, yo traigo también 3 cositas del barrio de Abusu. Me comentan los vecinos que todavía no está el tema solucionado de la luminosidad, de la luminaria en la calle de abajo de Santa Isabel. Me transmiten que está como muy oscuro y que a ver si se va a tomar alguna medida en los próximos días, meses, semanas, no sé, si tenéis algo previsto. Eso con respecto al tema de la luz. Con respecto al parque infantil que hay al final también de Santa Isabel, bueno, pues yo no sé si habéis pasado por ahí alguno de estos días. Para mí parece que es tercermundista, no sé, está efectivamente todo el corcho está levantado, los columpios están, vamos, que yo no sé si hay RCs ahí, ¿no? Seguros, porque los niños si se montan yo creo que algún incidente va a tener o percance. El tema de los bancos también, roturas, baldosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no hay agujeros, hay socavones. Entonces, no sé si se tiene previsto. Yo no he visto en ningún sitio que haya ninguna partida económica en presupuestos para arreglar ese tipo de zona. Tercera cosa, en la calle Santa Isabel abajo, por la altura del Eroski, ¿no? Si vas camino hacia Bolueta, ahí no es que haya un agujero. Ahí hay un socavón terrible. Volvemos otra vez a los socavones. Yo paso ahí reiteradamente para ir hacia la zona de Bolueta y en ningún momento me he dejado los bajos, pero yo creo que en algún momento pasará o alguna rueda. No sé si tenéis previsto también el arreglar o parchear o arreglar ese asfalto. Y ya como última cosita que me comentan también los vecinos de Abusu, es que en el último mes, sobre todo los fines de semana, pues debe de haber una zona, sobre todo en donde la Renfe, donde hay algunas cuadrillas que se juntan y que, bueno, pues que tienen alarmados a los vecinos, a los chavales, a los jóvenes, a los adolescentes. Pues como que les intimidan, les piden dinero, les roban móviles, etcétera, etcétera. No sé si tenéis algo, si sabéis algo, si habéis tomado, en caso de que sepáis algo, si habéis hecho alguna actuación o tenéis previsto hacer algo, no sé. ¿Cómo está ese tema? Gracias. Voy intentando dar algunas contestaciones, a las otras las voy a dejar para otro pleno, si no os importa. Yeltxu, túnel de Cubo. No estábamos esperando una participación ciudadana, llevamos 4 años nosotros también pidiéndolo. 4 años en la oposición pidiendo reparar el túnel de Cubo. Es una necesidad, no me hagas así, déjame contestarte, ¿vale? Es una necesidad como tantas otras que existen en los barrios. Es una necesidad que se tenía planteada llevar a presupuestos y tras la participación ciudadana ha salido como una solicitud por parte de ellos, con lo cual sí o sí se lleva a presupuestos. Parque infantil Plaza Cubo,
Ciertamente el caucho está estropeado, paso por ahí cada vez que tengo que dejar el vehículo aparcado ahí para venir al ayuntamiento, y cara a los presupuestos hay partidas para juegos infantiles. Lo que no llegue con las partidas del presupuesto se añadiría también con el remanente que hubiese. Pasarela San Andrés. Bueno, es una actuación que llevamos en el presupuesto del 2021, que se va a licitar la semana que viene. Es una actuación que se llevaba con una partida de 70.000 euros, porque en el presupuesto había que ajustar y no daba para más, y que con el remanente y con sobras de otras partidas se ha llegado, y porque se ha concluido que no en sí la pasarela es lo más prioritario, sino que es el ascensor la prioridad, porque por debajo del ascensor está totalmente corroído, y eso no se ha corroído en 2 años, lleva tiempo, de ahí las averías continuas y cambios de piezas continuas. Y esa partida que llevamos en el presupuesto de 2021 era de 70.000, y por las revisiones que se han hecho por parte de empresa, por parte del arquitecto del ayuntamiento y del aparejador, se ha ampliado a 227.000 para hacer una actuación integral: ascensor, torre y pasarela. La semana que viene saldrá la licitación. Atasco parking de cubo de una arqueta. Seguramente, como tantos otros atascos ha habido durante todo este periodo de lluvias y que han salido a relucir, lo habrá, pero es más justo que en el momento que se vea que existe ese atasco se traslade al ayuntamiento para que la brigada de obras actúe en el momento. Es mucho más práctico y menos engorroso para la ciudadanía. Y lo del avispero de la zona de Huertas, pues cuando se ve un avispero, la recomendación que existe es que se llame directamente a la policía local, a Diputación, o que se dé traslado a la policía para que ellos mismos den traslado también a Protección Civil o a Diputación y hagan la recogida de ese panal. Eso es. Parking de Santa Isabel, suelos contaminados. Esta mañana lo hemos estado comentando con Eneco y es conocedor. Entonces se hará lo que se tenga que hacer para poder revisar esos suelos, ¿vale? Siguiendo ese decreto y lo que la ley marca. Limpiar talud de Adif, pues es que le corresponde a Adif. Posiblemente lo que podemos hacer es mandar una orden para que pero es que además del talud de Adif también está el de la zona de Santa Isabel, porque será que habrás visto ahora los juegos infantiles del parque de Santa Isabel, pero hace 4 años también solicitábamos y decíamos y dejábamos constancia de cómo estaba esa zona. Lógicamente estamos ahora en el gobierno y nos tocará poco a poco cubrir todas las necesidades de los barrios que hasta ahora no se han llevado a cabo. Y como son muchos barrios y son muchas las necesidades, habrá que ir, como bien digo, poco a poco para cubrirlas. Y creo que luminarias de Santa Isabel. En principio, la semana que viene entra parte de la brigada para la zona de Santa Isabel de la zona del 60, para hacer las primeras acometidas que se tengan que hacer y poder reforzar la luminaria de esa zona. Era algo que estaba ya previsto y como hemos estado trabajando en la Casa de Cultura también, haciendo algunos, por parte de la brigada, algunas pequeñas actuaciones que faltaban, pues ha ido retrasando, pero se empezará la semana que viene. Y el resto de cosas que están, pues lo que está pendiente, lógicamente, entrará en el próximo presupuesto, porque vuelvo a decir, son necesidades que nosotras ya conocíamos de primera mano. En cuanto a las cuadrillas de Renfe, pues la policía local no nos ha trasladado que haya denuncias de que se hayan producido algún tipo de robo, tal y como dices y tal,
Y sí que es cierto que hay cuadrillas de personas, de chavales, de adolescentes que se ponen en esa zona y la policía suele pasar de vez en cuando por ahí. Pues a veces salen corriendo, otras veces no, todo depende del botellón que estén haciendo, pero como en cantidad de sitios y a ser posible sitios que estén un poco más apartados de la esta, pero la policía es la que hace la labor de controlar. Y creo que algunas cosillas igual se me han quedado, pero las repaso y para el próximo pleno intento dar respuesta. Bai, eskerrik asko Idoia. Barkatu, sí me gustaría, si podéis contestarme, aunque sea el próximo pleno o cuando podáis, acerca de lo del tema del asentamiento, porque es algo que a los vecinos les preocupa bastante. Me dicen que hay una persona y un señor, que además me han dado el nombre, se llama igual que yo, se llama José, que parece ser que es el que está controlando un poco el asentamiento, lo que sale, lo que se vende, la chatarra. Y bueno, no hay vecino o vecina que pueda cruzar por allí sin que este señor les dé el alto y les pregunte a dónde van o qué hacen allí. Los vecinos me dicen que no entienden muy bien cómo puede tener esta empresa un jefe de obra que vive allí en una chabola y que tal. Están, la verdad es que bastante indignados. El otro día yo un chico le hizo frente y le dijo, bueno, ¿cómo que qué hago aquí? ¿Quién eres tú para decirme a mí qué hago aquí o para preguntarme? Entonces, bueno, están bastante con... Intento recabar información y te contesto. De todas maneras, llamar a un señor jefe de obra cuando no está contratado ya me parece hablar demasiado, Si es una manera irónica de decirlo, pues bueno, pero no es el caso. Él no es el jefe de obra, con lo cual me pediría que no lo llames aquí en un pleno jefe de obra. El jefe de obra es el que está al cargo de la obra y el que lleva la empresa, ¿vale? Pero intento responderte para el próximo pleno. Sí, yo por contestar a un par de cosas que igual sí que también atañen a mi área, sí que os pediría que cuando os llegan avistamientos de roedores, de plagas, que bueno, para llamar plaga algo tiene que ser algo muy llamativo, no llegan a ser plagas, avistamiento de ratas, sí que os pediría que por la propia operatividad del servicio que tenemos contratado en el ayuntamiento, que realiza una desratización al mes mensual por las zonas que tiene establecidas y sobre todo en las zonas en las que hay avistamientos, se hace una vez al mes, me parece que se ha hecho la semana pasada, si no me equivoco, Miquel anda por ahí. Entonces, que remitáis esta información que tenéis al ayuntamiento, bien al área técnica, a Miquel o a mí. Entonces, cuando se hace la desratización mensual, se puede actuar de la manera más rápida posible, no esperar a que llegue el pleno para exponerlo. Además, también disponemos, sabéis que de una serie de dispositivos que se instalaron el año pasado y que, bueno, hasta la fecha pues están dando buen funcionamiento, y si hay una zona en la que hay que actuar de manera especial, pues se pueden trasladar estos dispositivos allí. Luego, por otro lado, también se ha comentado de la limpieza del río Chiquito. Este año se ha hecho una limpieza especial en el río Chiquito. El caso es que ahí hay un problema de una persona que sí sabemos que está tirando pues, residuos, que además están los contenedores cerca, y está tirando residuos al río. Quiero recordar que el tema de la limpieza de los cauces de los ríos, incluidos este pequeño riachuelo, pues es competencia de URA. Y URA es quien tiene que dar los permisos, cosas que muchas veces pues no es tan fácilmente y tan rápido de intervenir. De todas maneras, recogemos la incidencia, intentaremos hacer lo posible dentro de las capacidades que tiene el ayuntamiento y bueno, esto es lo que hay. Pues hay que lidiar con las cosas según van viniendo. Eskerrik asko, María Jesús. Bai, Sonia? Bai, Eñaut, galderatzu bet, pendiente daukagu kontu bat kirol aforoena. En octubre te hice una pregunta respecto a lo que estaba permitido utilizar dentro de los aforos de los espacios deportivos. Me respondiste el día 9 de noviembre sobre aforos completos. Te comenté que era algo específico, a ver qué era lo que se estaba utilizando, se estaba permitiendo utilizar. Y me dijiste que me ibas a contestar antes del pleno, pero no he recibido nada, no sé si lo tienes.
Ez, printzipioz hitz egin du Tamagoia eta Juan Carlosekin, eta esan didatena da zuzenean hitz egingo dutela zurekin, ze suposatuko die uste zutena baino lan gehiago. Ze azkenean egingo dutena da, baliatu zapur bat egon diren azken aldaketak, eta orain gaudela Gabon garaian, eta hor egongo dela kampusekin, lanketa berezi bat, ja jaso urte osoan egin dana, egon diren egoera ezberdinak, eta egoera ezberdinen aurrean udalak hartu dituen erabakiak. Guk planteatzen genuena, edo edo esaten genuena zan, azkenean guk emandakoa zuretzat esan nahikoa, orduan bidaliko dizugu ahalik eta zorrotzen ez egoteko hirugarren aldi bat, nolabait esaterren. Ez emateko informazioa behin birritan eta zuzenean ematea orain arte egindan guztia. Orduan, esan dizudana, egon naiz gaur goizean eurekin bilduta, eta esan didate zuzenean hitz egingo dutela zurekin zehazteko puntuz puntu eskatu duzuna, eta beharrezkoa litzatekena zuretan. Hombre, ez da nahikoa izan, galderari erantzunez zeniolako. Zan nahi dut, nik galdetzen nuen, abertzen olako erabilera egiten zen, aforoan. Nik ez dut galdetzen ze aforo daukan frontoiak, baizik eta ze baimen ematen den frontoia erabiltzeko. Hori da galdetzen nuena, baina dena den urriko galdera da, abendu amaitzen ari da, eta ez dakit noiz emango dira zuen erantzuna, baina uste dut 2 hilabete nahiko izan direla emateko erantzun bat, eta ez dakit zergatik eman behar didaten teknikoek, eta ezuk, imaginatzen duzuk jakingo duzula. Gainera, azaldu nizun zen izan zen arazoa. Arazoa izan zen oso konkretua. Montefuerteko gurasoak haserre zeuden. Haserre zeuden, aldageletan ezin zirelako sartu umeak dutxatzera futbola egin eta gero. Ez dakit gauza oso konkretuak dira, imaginatzen dut zuk kontrolatuko dituzunak, eta gauza harin bat eskatu nuen, 2 hilabete pasa dira, inaut. Bai, baina horri bai erantzun izun, plenoan bertan. Bai, momentu horretan zergatik klubak erabaki zuen hori egitea, baina nik esaten duena da udalak zen nolako baimenak eman dituen. Ez klubek gero nola erabiltzen ari diren, bai, igual klubakoitzak gero egingo dau bere erabilera edo ez dakit, baina udalak zen nolako baimena eman dio klubakoitzari. Zer egiteko edo zer erabiltzeko edo zenbat ume sartzeko edo ze denbora pasatu behar dan talde bat eta hurrengoa sartu arte. Apurbet, guk zer neurri planteatu ditugun eta zer betearazi dugun. Ze hori ez dakit zer den, eta jarraitzen du jakin gabe zein den. Baina hori esaten izuna. Hori erantzun izun orduko plenoan, ze azkenean guk hori egin duguna da, Eusko Jaurlaritzatik zetorren edo etorri diren dekretuak bete. Eta apur bat dekretu horiek zehaztu taldei, eta esan ze aukera ezberdin dauden. Eta gero dekretu horien baitan, eta hau nik uste dut egin dugula Arrigorriagan, baina egin dela beste herri guztitan beti aplikatu izan da printzipioa da, hor daukagu marko normatibo bat, orokorra dena, eta gero apur bat taldei planteatu zaiena da, hemen badaude bai ala bai bete beharreko gauzak, eta zuk bete ezin badituzu, zeintzuk dira hartuko dituzu neurriak kasurako. Esan didazu Montefuertekoa. Montefuertekoen kasuan, gertatzen zena zan, eurek zeukaten entrenatzaile kopuruaren arabera, ezin zutela bermatu, aldagela barruan batzuk egotea dutxa hartzen, eta taldeen artean ez egotea nasketarik, eta aldi berean entrenatzen egotea. Orduan, hori bermatu ezin duten lez, ez dituzte dutxak erabili. Aldiz, beste talde batzuk, eurek propio erabaki dute dutxak ez erabiltzea. Eta beste talde batzuk, beste instalazio batzuetan, izan duten lez aukera protokoloa bere horretan betetzeko eta berme guztiak betetzeko, erabili dituzte aldagelak. Ez dakit honekin erantzuten dizudan. Kontua da, gobernuak esaten duena dela dutxak bai erabil daitezkela, aldagelak bai erabil daitezkela, eta hainbat lekutan ez dira erabiltzen ari. Orduan, jakin nahi duguna da,
zergatik, ia klubaren erabakia den ala ez, eta zer esaten diegun guk klubei. Hau da, erabili aldozue, ezin dozue erabili, edo denbora honen barruan, ez dakit zenbat denbora itxaron behar duzuen berriro sartu arte, edo zein den gure agindua klubei. Hori da jakin nahi dudana. Eta hori da ez dakidana ondino. Badakit aforo osoa zein dan, baina hori ez da galdera. Galdera da zelan erabiltzen ari garen. Hori da, bale? Bukatxarran, hori, erantzungo dizugunez, idatziz, guk ezin dugu normala danlez dekretuaren kontra jo. Orduan guk bermatu behar duguna dutxen kasuan ari naiz, kasu konkretu badalako, da dekretua bermatzea, eta dekretu horrek zehazten badu dutxen artean egon behar direla 2 metro aldagelan bakarrik egon aldala jokalari edo kirolari kopuru bat, ezin direla naztu aldagela batean eta bestean, zuk talde moduan, jendea badaukazu nolabait esatarren, badaukazu jende kopuru handi bat, bete aldituzu zehetasun guzti horiek. Baina badituzu, Montefuerteren kasuan uste osala adibidez, 2 entrenatzaile edo 2 edo 3 talderako, talde txikiak ari naiz, ezin duzu bermatu dena. Orduan, karo, guk udal moduan ezin duguna egin da talde bat etortzea eta esatea begira, nik arratsalde osoan izango ditut 4 entrenatzaile edo 5 entrenatzaile. Beraz, ezin naiz egon aldi berean aldageletan eta zelaian. Hori logikoa da. Orduan guk kasu horietan esan dieguna da ezin baduzu hori bermatu, ez eskaini dutxa hartzeko aukera. Baina berriro dio, eta hau ez da Arrigorriagako udalak bakarrik hartu duen erabakia. Nik basaurin lan egiten dut eta egoera oso antzekoa da. Are gehiago, askotan trukatu izan dugu informazioa 2 udalen artean, ikusteko eurek guk zer egiten dugun eta guk ikusteko eurek zer egiten duten. Beraz, gure asmoa, zedea, helburua edo esan nahi duzu moduan, izan da, esan dudana, bermatzea egingo dugun hori beteko dela. Eta ez saiatu gehiago egiten bete ezin baduzu. Ze bestela sortu aldugu kasu honetan, kriston kaosa esan dudanagatik, segongo dira aldagelan baimentzen dena, baino jende gehiago, batuko dira aldagela ezberdinetako kirolariak, eta ez dugu izango horren kontrolik. Beraz, hori izan da gehien bat irizpide. Hau da, itxileku batean ez pilatzea jendea, protokoloa bere horretan bermatu ezin dugunean. Hori... Batez be, da, gurasoi erantzun bat emotarren, zain ditut urritik ona, eta nik erantzunak ere eman behar izaten ditut, horregatik da galdera, eta jakin nahi dugulako ja, zinegotziak garen aldetik, zer egiten ari garen eta zer ez. Orduan ez duzu behar dena, ez? Honekin nahikoa litzateke. Kirol instalazio guztietan egiten ari garena, esaten ari garena. Baina, orain azaldu dizudana, hau garatuago... Montefuertekoa badago egina. Ez, jakin nahi dut, zer baimentzen dugun leku bat. Hori da, bale. Listo? Bai? La respuesta. Bai. El pleno anterior quedamos en darte una respuesta por el tema del cementerio. Te lo voy a trasladar ahora, ¿vale? De lo que es el cementerio y cuál es el reglamento que existe en el mismo. El Parque Cementerio Municipal de Landaedérraga fue inaugurado en 2012. Se trata de un cementerio aconfesional y a la vez es un espacio de entierro plural, en el que la colocación de flores e inscripciones en las tumbas está condicionada por una normativa municipal que regula el uso de este espacio y que solo permite una única simbología fúnebre igualitaria. Digamos que es una forma de expresar igualdad, austeridad y sobre todo tranquilidad en un espacio luminoso. En cuanto a lo que dice el reglamento del régimen interior regulador del Parque Cementerio Municipal de Landaedérraga de Arrigorriaga, el artículo 17, que es sobre el tema del depósito de flores, que es sobre lo concreto que me preguntabas, dice: no se permitirá a los particulares, a las personas particulares, la introducción de ningún elemento ornamental a excepción del depósito temporal de ramos y coronas de flores, los cuales deberán situarse exclusivamente sobre los nichos de inhumación o en el suelo frente a los nichos de inhumación y en los nichos de restos, o sea, en el suelo.
Una vez marchitas las flores, serán retirados por el personal de mantenimiento del parque cementerio. Vale, con esta introducción lo que quería dejar patente es la finalidad de este parque cementerio y la concordancia que tiene este espacio de disfrute paisajista y de tranquilidad con la normativa adoptada. Va en un conjunto. Y centrándome en la queja que preguntabas y que planteabas en el pleno anterior, decir que las cristaleras que protegen estos nichos de restos no estaban ni están diseñadas para que se puedan manipular ni por particulares ni para un uso constante, ya que, como dice la normativa, no se permite la introducción de ningún elemento ornamental, y es por ello que se colocaron cerraduras y evitar así que se abriesen al antojo de cualquiera. Ciertamente, y también los técnicos lo dicen, el diseño no es el más amable para estar continuamente abriendo y cerrando, pero la normativa no lo permite, ya que el peso de las cristaleras y el sistema de los carriles de apertura no permite este uso corriente. Y es por ello que la manipulación de las mismas solo recae en personas responsables del ayuntamiento. Nunca se ha permitido que esas cristaleras se manipularan por parte de particulares. Lo que ha ocurrido es que mediante actos vandálicos durante todo este tiempo, desde el 2012, pues las cerraduras fueron forzadas y de la misma manera se forzó también el uso, con lo que las guías acabaron de estropearse y partiéndose los vidrios. Hace 4 años, en el 2019, cuando entramos ya aquí el equipo de gobierno, se nos trasladó la necesidad que había de hacer una inversión, en un principio para la construcción de nuevos nichos, ya que empezaba a quedarse pequeño, hay terreno, de hecho está establecido tal cual, y para modificación de vidrios que estaban rotos. Igualmente se reforzó el carril superior, se pusieron guías y cerraduras nuevas, y desde entonces, siguiendo la normativa, se abren y se cierran solo para ingresos y salidas. Esta inversión se hizo con la cantidad de 56.485,83 euros, todo el pack. Excepcionalmente, y debido a las medidas sanitarias vigentes, en la festividad de Todos los Santos del 2020 se limitó el horario de visitas a los cementerios, se restringió el número de personas por grupos, debiendo mantener distancia de seguridad establecida y respetar los itinerarios marcados para evitar aglomeraciones. Asimismo, se advirtió que no se podía hacer uso de las escaleras portátiles que a veces hacen los propios personas familiares para pegar flores en los vidrios a la altura del nicho del familiar. En otras ocasiones en las que algunas veces se han colocado flores en las cristaleras, como te he dicho antes, lo hacían las personas particulares por su cuenta, y ocasionalmente, y sobre todo en este periodo que te comento del 2020, lo han hecho personal del servicio de jardinería que en ese momento se encontraba en el cementerio. No es una labor que tengan que hacer. Y sin embargo, como ya te he trasladado antes, este tipo de actuaciones no se recogen en la ordenanza actual, y es por ello por lo que no se lleva a cabo el hecho de poner flores. Que el Día de Todos los Santos, por costumbre, las familias ponen flores, pero se pueden poner abajo, que es lo que permite, y una vez que estén marchitas se quitan. Pero es cuestión temporal, o sea, no es para todos los días o a un uso de cementerio como tal, ya que la finalidad es otra. ¿Vale? Eskerrik asko, Idoia. Ez badago besterik, bukatutzat ematen dugu urte honetako azken osoko bilkura, eta besterik gabe, jai zoriontxoak pasa, bukatu urtea ondo, eta ea datorren urtea hobeto gauden. Ados, zorionak eta urte berri on. Ya, pero ahora ya no me encajaba.